Bien, como le señalé, vamos a tener ahora la participación de Franklin Díaz, quien se encuentra en el extranjero y quien nos va a hablar a nosotros sobre el desempeño del mercado bursátil desde el inicio de este conflicto bélico entre los Estados Unidos, Israel e Irán. Vamos a analizar con él cuál ha sido el comportamiento de los principales índices bursátiles, así como también la evolución de índices vinculados con la incertidumbre, como es el VIX, y cómo se pudiera ejecutar una política en términos de estrategia que pudiera ayudar a sacar provecho a un mercado sumamente incierto. Franklin, ¿cómo estás? Buenas Hola noches. Jaime, ¿cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Mira, Franklin, entonces tú sabes cuál es la situación. Tenemos un mercado que está lleno de incertidumbre, donde pues está siendo afectado por esta guerra entre los Estados Unidos, Irán e Israel. ¿Y cuál ha sido el comportamiento de los principales índices bursátiles desde ese momento? Mira, desde finales del año pasado, el mercado acumulaba un rally bastante importante que se dio entre los meses los tres últimos meses del año, octubre, noviembre y diciembre, fueron años extremadamente positivos, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial y de las inversiones que se estaban haciendo en inteligencia artificial, que catapultaron de una manera u otra todos los índices a nivel global. Sin embargo, durante el mes de enero y el mes de febrero, el mercado comenzó a mostrar signos de agotamientos de ese rally. La incertidumbre política que está reinando a nivel global de la nueva hegemonía mundial de la guerra de Ucrania, que venía ya gestándose del año pasado, y se notaba cierta incertidumbre de inversionistas de altos riesgos en colocar capital. Por ejemplo, un caso que nosotros los gestores de capital seguimos muy de cerca es el tema de Warren Buffett, de qué estaba haciendo Warren Buffett con su portafolio. Y observamos que todos los gestores importantes, como Warren Buffett y Ray Dalio, muchos actores importantes en el mundo de los mercados bursátiles estaban amasando cash. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un inversionista se desprende de activos de renta variable y comienza a hacer cash out de las posiciones, de una manera u otra te está diciendo que existe cierto grado de incertidumbre y que los mercados ya descuentan ganancias importantes y hay que salir de esas posiciones para volver a montarte en una ola de nuevas oportunidades de negocio. Pero ¿qué es lo interesante de lo que está sucediendo ahora? Mira, lo que está sucediendo ahora tiene una particularidad que no se había dado, que yo tenga memoria nunca en los mercados financieros. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando surge el conflicto de Irán, cuando comienza la crisis iraní, el oro venía acumulando una revalorización súper importante, que ya se hablaba de una burbuja en el oro que Ujú. llegó a costar más de 5.000 y pico de dólares, 5.500 dólares. 5.500 dólares, y el oro tradicionalmente es un refugio cuando suceden este tipo de situaciones en los mercados, porque el oro normalmente es un refugio con la inflación. Pero ¿qué pasa? Que cuando sucede esta crisis, muchos fondos de cobertura, muchos fondos de inversión que estaban sobreapalancados en renta variable, tuvieron que liquidar forzosamente posiciones de títulos en oro, y eso hizo que el precio del oro cayera también. Entonces tenemos un mercado donde está cayendo el oro, donde está cayendo el Nasdaq, donde está cayendo el S&P 500. ¿Y qué es lo que se recomienda hacer en un mercado con ese tipo de incertidumbre? Lo primero es hacer lo que hizo Warren Buffett. Tú tienes que entender que este es un momento para tener una liquidez en portafolio entre un 30 y un 40% del portafolio en activos líquidos. Ujú. El otro 30, 20, 30% en instrumentos de muy corto plazo, de muy, muy corto plazo. Y cuando hablo de corto plazo, hablo de instrumentos que tengan una duración de 3 a 6 meses, porque aquí no se sabe lo que va a suceder
en materia de política monetaria y qué política monetaria va a poder tener la Reserva Federal para contrarrestar los efectos que pudiese tener o pudiesen derivarse de la crisis que hay en el mercado de petróleo a nivel global. Franklin, fíjate una cosa, aquí yo tengo el índice bursátil, el S&P 500, estaba el 27 de febrero, es decir, un día antes de la guerra, estaba en los 6.878.9, 6.878 y ahora está 6.556, o sea, una reducción importante y una clara tendencia hacia la baja. Y si nos vamos entonces al VIX, porque lo mismo sucede con el Dow, con el Nasdaq, pero si nos vamos al VIX, en ese mismo periodo, tenemos que el VIX antes de la guerra, antes de que iniciara la guerra, estaba por debajo de 20, específicamente 19.9. 19.9 estaba el VIX, que es el Volatility Index, que es un reflejo del grado de incertidumbre o miedo que tienen los, digamos, los que intervienen en el mercado, los traders que intervienen, los inversionistas institucionales. Estaba en 19.9 y estaba esta semana, después de haber llegado hasta 29.5, esta última semana estaba alrededor de 27. Entonces, ante ese comportamiento es que tú señalas, bueno, deberíamos irnos a efectivo y a instrumentos de muy corto plazo. O sea que tú que intervienes en el mercado diariamente y que tratas de sacarle provecho a toda esta incertidumbre, tú lo que estás diciendo, bueno, vete de instrumentos de renta variable, eh, vete de algunos instrumentos que tú observas que tienen un Hay que salir de comportamiento los de commodities burbuja. también ahora. Los ¿De commodities quién? han bajado demasiado. Pero fíjate, Del oro, la del plata. oro, exactamente, pero porque estaba como una burbuja. Pero, ¿qué tú Así crees es. que va a pasar, por ejemplo, con algunos commodities, como es el caso de alimentos, que debido al incremento de los precios de fertilizantes pudiera desembocar en un aumento del precio del maíz, un aumento del precio del trigo, un aumento del precio del sorgo, quizás no en la magnitud que aumentó por la guerra de Ucrania, porque Ucrania era un gran productor, pero pudiera influir en el precio de esos bienes básicos. Y la otra parte es que hemos visto también, Franklin, un aumento de la tasa de rendimiento de los títulos de renta fija, específicamente de títulos del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, en estos días estaba casi 4.37%. Al inicio de la guerra, el nivel estaba mucho más bajo, estaba en el entorno del 4%, es decir, que ha subido 37 puntos básicos. Y esto hace que si tú tienes un título y sube ese benchmark, ese título de referencia, que es la nota del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, pues el título que tú tienes en la mano pierde valor. Entonces, está perdiendo valor título de renta variable, está perdiendo valor título de renta fija, está perdiendo valor algunos commodities, como en el caso del oro, que era La plata instrumento también. de reserva, la plata, pero eso porque eran verdaderas burbujas. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda por invertir? ¿Dónde tú vas a colocar tu dinero? El Bitcoin ha subido un poco, pero no tanto como para tú decir que vas a No. utilizarlo como un refugio de valor, entonces, de seguridad. Entonces, ¿dónde es que tú crees que debería colocar el dinero, el inversionista en este caso? Mira, lo primero que tenemos que distinguir es, en economía existen bienes elásticos y bienes inelásticos. Ujú, La gente siempre come, la gente siempre consume electricidad, la gente siempre consume telefonía, por ujú, ejemplo. ujú, Sin embargo, yo este año, contrario a lo que he hecho en años recientes, ujú. no invertiría una parte importante de mi patrimonio en tecnología ni en inteligencia artificial, porque Ok. la tienen muy fea. La Ujú, tienen muy fea. Yo tuviera una cartera de consumo, de bienes de consumo y de bienes industriales, que yo fuera construyendo de manera ujú. sistemática, comprando en las caídas, no jamás entrando de golpe en una Ok. posición, Ok. entrando en las caídas y utilizando ese porcentaje que yo te dije que yo tuviera en liquidez para salir a buscar oportunidades. Ujú, Pero esas oportunidades no las buscaría en Nvidia, no las buscaría en Meta, no las buscaría en ABGO en estos momentos, porque
pese a que son empresas que tienen un potencial enorme. Entiendo que el mercado ha sobredescontado la situación financiera de esas empresas y también van a ser las empresas que más van a sufrir con una crisis energética. Ujú. Recordemos, por ejemplo, que los servidores de inteligencia artificial y todo ese tipo de tecnología consumen una cantidad monstruosa de energía De energía. eléctrica Ujú. y eso va a subir de precio. Ujú. Entonces, si tú subes los precios de las energías, si subes los precios, serían las empresas que más afectarían su flujo de caja. Yo me iría este año por una cartera bastante conservadora del S&P 500, algunas empresas industriales, tratando de buscar un rendimiento superior al 6, 7%, dependiendo el nivel de riesgo que quiera asumir el inversionista, pero jamás recomendaría que en este entorno se inviertan en empresas tecnológicas o de inteligencia artificial. Franklin, ¿qué opinión tienes tú de lo que sucedió con el tema de que hubo una operación que se realizó justamente minutos antes de que el presidente Donald Trump hablara de que había ciertas conversaciones que podían llevar a la paz entre Estados Unidos e Irán? Y esto hizo que se desplomase en más de $10 el precio del barril de petróleo. Y hubo un grupo de inversionistas que tomó unos contratos en los cuales vendían a futuro a $98 y esto por un monto de $580 millones. Oye bien, ellos vendieron a futuro al 98, el presidente habló minutos después, se desplomó el precio a $88 y obviamente ellos lo que hacen con eso es ahí comprar y entonces vender propiamente a 98 porque ya tenían el contrato firmado. ¿Qué tú crees que fue lo que sucedió en ese momento? ¿Tenían una bola de cristal? ¿Sabían lo que el presidente iba a decir o es inside information? Mira, para nadie es un secreto que en esa esfera de gran fortuna, Ujú. se mueve el tema de la información privilegiada. Hay muchas acciones que se han realizado para tratar de mitigar ese riesgo, pero todos sabemos, por ejemplo, que el portafolio de Nancy Pelosi es uno de los portafolios más rentables en Wall Street porque ella manejaba información privilegiada para gestionar su portafolio de inversión y esto es un secreto a voces. De hecho, hay fondos de inversión que venden un ETF basado en el portafolio de Nancy Pelosi. Si Nancy Pelosi fuera inversionista, fuera uno de los inversionistas más aventajados, incluso hasta más que Warren Buffett. Y en el caso del presidente Trump, ya hay una antesala de acontecimientos. Recordemos también que al inicio de la presidencia, a esas criptomonedas que salieron, que tanto él como Melania, como que creo que el hijo también, fueron prácticamente pump and dump, donde tú tomas una posición con información privilegiada, adviertes sobre el crecimiento de una criptomoneda y cuando la criptomoneda está allá arriba, tú agarras y sacas los dólares. Todo ese tipo de conductas y de información y de manejo de información privilegiada, existen leyes para evitar que ese tipo de cosas sucedan. Ahora bien, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos años? Que existen personas dentro de ese mundo que parece que son inmunes ante el uso de la información y que también, haciendo un poquito de abogado del diablo, demostrarlo en un tribunal, demostrar que se hizo uso de una información privilegiada es bastante difícil para las autoridades. Pero realmente es una operación extremadamente sospechosa. Franklin, muchísimas gracias. Espero verte pronto. Yo sé que A no ti, será Jaime. por aquí, pero por lo menos por Zoom aquí en el programa. Gracias, gracias, Jaime. Gracias, muchas gracias por tu participación. Seguimos en breve Va. con más Tecnopol.